Noticiero informativo Notihoy, con la noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:45 a.m. Amigos y amigas, la semana pasada el gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social compareció ante una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Allí fue la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado. Allí dio a conocer el doctor Burneo sobre algunas de las operaciones de inversión que realizó el BIES en Delcorp y Ecuagram, empresas parecería ser se encuentran involucradas en las irregularidades del Instituto de Seguridad Social de la Policía, la ISPOL. Ya hablábamos a inicios de programa con la ministra de Gobierno, que ha anunciado el día de mañana dará a conocer mayores detalles sobre todo este problema, caramba, sensible, que parecería ser, se constituye en otro escándalo para el país. Estamos hablando de los sagrados recursos de los miembros de la Policía Nacional, recursos propios. Bueno, el BIES en este caso habría realizado una inversión de un poco más de $4 millones en las administraciones anteriores a las del doctor Burneo. No perdamos de vista, amigos y amigas, que el BIES es el banco de inversión más grande del Ecuador. Tiene aproximadamente el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto y no tiene ningún tipo de inversión en el exterior. Esto por prohibición legal, y tampoco tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes en un solo inversor. Ya vamos a dialogar al respecto. Pero, ¿qué ocurre frente a todos estos acontecimientos? El BIES y su gerente adoptan medidas para salvaguardar esta inversión, medidas legales contra las dos empresas para precautelar los bienes de los afiliados y los jubilados. Entre ellas estamos hablando de medidas cautelares que ya vamos a dialogar porque la Superintendencia de Bancos dispone al BIES levantar estas medidas cautelares. Estamos en contacto con el doctor Diego Burneo. Él es el gerente del IES y está también con nosotros, se sumó ya a esta mesa de diálogo. El asambleísta Fernando Flores, que ha pedido se llame a las autoridades de la superintendencia, a la comisión, para que expliquen este hecho. Asambleísta, si me permite, inicio el diálogo con el doctor Burneo para conocer en qué consistió esta operación. Doctor, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés. Buenos días, asambleísta Flores. Qué gusto verlo nuevamente. En realidad, quiero mencionar las inversiones que hizo tanto el BIES como los fondos cerrados previsionales complementarios que están bajo administración del BIES. Fueron realizadas en marzo, diciembre 2019 y marzo del 2020. Quiere decir, antes de las administraciones, tanto mi administración como gerente general del BIES y también de la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ¿usted asumió funciones cuándo? En junio 15. Ok. Pero lo que quiero mencionarles es que independientemente cuando asumí funciones, es mi obligación desde el día 1 que yo me senté en la gerencia, tener cuidado y hacer el seguimiento absolutamente de todo lo que ocurre. Usted tenía razón, Carmen. En realidad, el Banco del IES hizo inversiones en Delcorp y Ecuagram. En Ecuagram hizo $3.800.000 y en Delcorp $1.700.000 en obligaciones.
el BIES no puede hacer facturas, no puede invertir en facturas ni en ripos, pero los fondos previsionales sí están autorizados a trabajar en facturas y ellos hicieron otra inversión de alrededor de 3.4 millones en facturas. Quiere decir que el monto total en el cual el BIES invirtió y los fondos previsionales complementarios bajo administración del BIES, llegaron a los 8.9 millones. Es un monto importantísimo y teníamos que tener mucho cuidado. Ya es conocido por la ciudadanía que hubieron muchos problemas en cuanto a alertas tempranas. Alertas tempranas no existieron. Pero en realidad ya cuando tuve la posibilidad de enterarme que la calificadora de riesgos puso en lo que se llama Credit Watch o en vigilancia a las empresas, no las había bajado todavía de calificación, cuando la superintendencia decidió intervenir al DECEVALE, al custodio bursátil del Ecuador. Claro, la preocupación fue muy grande. E independiente que ya las personas que estamos hablando, los representantes legales ya no estaban, según nuestra información en el país, nosotros actuamos en dos formas. Fuimos a la fiscalía y declaramos un acto urgente para que la fiscalía trabaje de oficio y pueda hacer la investigación. Y la otra, como usted mencionaba bien, independientemente de la ley humanitaria, pues nosotros consideramos que lo que hicimos no tenía que ver con la ley humanitaria, sino era un acto de defensa a los afiliados y jubilados. Creamos mecanismos, medidas cautelares para que se precautelen los bienes y podamos tener una opción de recuperación. Para esto, el día 14 de octubre, la Superintendencia de Bancos, a través del director de liquidaciones, nos hizo llegar un comunicado solicitándonos levantar las medidas cautelares para el señor Goldstein, que es el principal, es el mayor accionista de Delcorp y es el presidente ejecutivo de Ecuagram y de Delcorp, las empresas que cruzaron facturas. Entonces nosotros explicamos a la superintendencia y yo también mencioné en el momento de mi comparecencia a la comisión que preside el doctor Flores, expliqué que nosotros habíamos contestado esa carta a la superintendencia explicando las razones por las cuales entramos nosotros en medidas cautelares. No es el deseo de romper leyes ni nada por el estilo, es simplemente defender los intereses. Y para cerrar esta primera intervención, le cuento que ya la Superintendencia de Bancos nos ha enviado a través del mismo director de liquidaciones, nos ha enviado una comunicación nueva, fue el día domingo en la noche, indicando que ellos aceptaban nuestro criterio y que nos autorizaban a mantener las medidas cautelares. ¿Y por qué el cambio de opinión? Ya vamos a dialogar con usted. ¿Por qué se cambia de opinión? ¿Y cuál fue el razonamiento o el argumento inicial? Asambleísta Flores, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la información que usted ha recabado de este tema? ¿Qué les preocupó para este llamado, asambleísta Flores? Carmen, muy buenos días Andrés y muy buenos días economista Burneo. Realmente es un placer volver a estar con usted. Carmen, definitivamente nosotros hemos venido haciendo un seguimiento a lo que está pasando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos llama mucho la atención las decisiones que se están tomando por parte del directorio en desmedro de los afiliados. ¿Qué es lo que está pasando? La Asamblea Nacional, el 22 de junio, aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que ya está en el registro oficial, como es conocimiento de todos, pero se está haciendo mal uso de esa ley humanitaria. La ley humanitaria lo que trató y el espíritu del legislador en esta ley fue indudablemente apoyar a las empresas que durante la pandemia no iban a poder cubrir sus respectivas deudas con el Seguro Social, es decir, no podían pagar los aportes desde el mes de marzo
hasta cuando se extendió el estado de excepción decretado por el presidente de la República, y de ahí se daba un plazo de 180 días para que las autoridades busquen mecanismos y las empresas puedan ponerse al día como corresponde. Recordemos que los pagos que hacen el sector patronal es un pago del dinero que le retira de los aportes de los afiliados, es decir, al trabajador que aporta con un porcentaje de su salario para la seguridad social, tiene que ir indudablemente inmediatamente al seguro social, la parte que le compete al patrón, la parte que le compete al trabajador. Pero esto era lógico porque las empresas se paralizaron durante todos estos meses. Lo que nos llama a nosotros la atención y por qué hemos venido haciendo un seguimiento a esta decisión en consulta por parte del directorio y de varias autoridades, no solamente del Seguro Social. Estamos haciendo una investigación sobre otros organismos financieros del Estado ecuatoriano, como es Ban Ecuador, la Corporación Financiera, el propio Banco del Pacífico, quienes en el afán de cobrar los montos adeudados, como usted sabe, tienen facultad, en el caso del Seguro Social, tiene la facultad de coactivas igual que el SRI. Estas dos instituciones principalmente, el Seguro Social y el SRI, han suspendido todas las coactivas para poder ejercer ese derecho al cobro para que los fondos de los afiliados, en este caso, estén en buen resguardo. Pero resulta que se quiere decir o se está interpretando que la ley de apoyo humanitario en su transitoria indicaba que deben paralizarse todos los procesos de coactivas, a tal punto que se paralizan las coactivas de los llamados morosos historiales, o sea, quienes históricamente han sido morosos con el Seguro Social, quienes tienen deudas de más de un año, no solamente el afiliado, ojo, porque aquí lo que hay que salvaguardar es al afiliado que por la pandemia no va a poder pagar su crédito hipotecario o su crédito quirografario. Lo que se estaba buscando es resguardar al afiliado, no a quienes han venido históricamente debiéndole al Seguro Social. Recuerdo que el ex director provincial del Seguro Social, el señor Campaña, hizo unas denuncias muy claras en este asunto de los históricos de la morosidad con el Seguro Social. Solamente en Pichincha hay por recaudar más de 500 millones de dólares que están en morosidad y que ya se habían iniciado procesos de coactiva, y hoy en día el Seguro Social ha dispuesto que se paralicen todos esos procesos. Si usted, como afiliado, llama al Seguro Social en este momento a ver qué ha pasado con su denuncia porque su patrono no pagó lo que corresponde al Seguro Social, le van a indicar de que ha habido una disposición de detener todos los procesos legales que podría aplicar el Seguro Social para cobrar los dineros que le corresponden al afiliado. Son dineros ya debitados a los afiliados y que no han sido cancelados al Seguro Social. Eso nos llamó mucho la atención y por eso hemos venido haciendo una investigación, y gracias al economista Berneo, que nos dio esta información que habíamos desconocido, de una disposición de la superintendenta de bancos de paralizar las medidas cautelares tomadas contra el señor Holstein, quien indudablemente tiene una deuda de casi de 5 millones de dólares con el Seguro Social por las inversiones realizadas por las dos empresas de Coagran y del COR. Y lo que se estaba haciendo, y es lo lógico, precautelar los dineros de los afiliados, y nos llamó mucho la atención de que se esté dando una disposición que va en desmedro, poniendo en riesgo el cobro de los fondos de los afiliados. Sí. Eso nos llamó muchísimo la atención y veo que hoy recibo con agrado, pero con mucha suspicacia, esta información de que se les dio paso a que no levanten las medidas cautelares. Es decir, aquí estamos, las autoridades están aplicando la ley a libre discrecionalidad. Economista Burdeo, lo que quiero lograr entender el alcance de la decisión, ¿por qué el banco
de la Seguridad Social, el BIES, invierte tanto dinero en papeles de empresas como Ecuagran y Delcop, que tenían o tienen impagos casi más de $1 millón en el mercado de valores? Es decir, ¿cuál es su lectura? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, Andrés, después quisiera referirme un minuto a lo que mencionó el presidente Flores, pero Claro. La razón por la cual se invirtió, yo creo que las empresas han hecho emisiones durante muchos años. Hasta donde yo conozco, Ecuagran está en el mercado de valores estuvo por casi 10 años. Y esta era la 6ª emisión de obligaciones. Entonces, en realidad hay que tener un poco de cuidado en el asunto de definir que sea una estafa o no. Yo no soy ni fiscal ni soy juez. Yo lo único que puedo hacer es actuar para defender los intereses de los afiliados y jubilados. Y como ustedes mencionaban, creamos o entramos a hacer medidas cautelares para precautelar eso. Pero disculpe que interrumpa ahí, economista. Pero digo, ¿faltó tal vez alguna alarma, alguna seña, algo que indicara que pudiese ser una transacción irregular o con dificultades? Por supuesto. Yo creo que, y eso lo he mencionado en algunos lados, yo creo que aquí todo el mundo tiene que hacer un mea culpa. Vea usted, ¿cómo es posible que una calificadora de riesgos lo ponga en lo que se llama Credit Watch o vigilancia a las empresas el 21 de agosto? Ya cuando los señores estaban fuera del país y todo estaba santificado. Que el Decevale no haya abierto banderas de alerta temprana, ¿no es cierto? Y la superintendencia de compañías lo interviene al Decevale a finales de agosto. Entonces, si ya el cadáver estaba frío, ya no podíamos hacer mayor cosa. Entonces, si usted me pregunta por qué se hicieron las inversiones, normalmente, por lo menos en el BIES, se tiene un comité de inversiones que recibe informes técnicos, se analiza, las empresas presentan sus propuestas de obligaciones, se hace análisis de riesgos financiero, legal, y se toma una decisión de inversión. Ese es el mecanismo normal de cualquier banca de inversión institucional. Entonces, la razón por la cual se invirtió, yo no puedo decir si es que la administración anterior tuvo o no tuvo algún tipo de decisión diferente, pero hasta donde yo conozco, se tienen los informes de riesgos, de inversiones, legal, financiero, se subió a comité de inversiones las inversiones del BIES en temas de obligaciones y tomaron la decisión de inversión. Ya regreso con usted, economista, sobre el cambio y la comunicación que ustedes reciben el día domingo. Asambleísta Flores, una vez más, parece que la institucionalidad no funcionó en el país. ¿Dónde estaban las instancias de control en todo este tema? ¿Por qué se dan estos hechos, asambleísta Flores? Porque simplemente las autoridades se ponen de alguna manera en complicidad. Mire, hablando de la empresa Ecuagran y del CORP, ¿cómo es posible que se le otorgue líneas de crédito a una empresa que emite facturas y otra empresa del mismo grupo accionario es la que coloca estos documentos? Ahí donde deben estar las autoridades atentas al tipo de operaciones que se realiza en las casas de valores. ¿Cuáles son las instancias responsables, asambleísta Flores? ¿Quiénes debían actuar en estos casos? Tenemos a la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores, los mismos organismos internos. Recordemos que para hacer inversiones dentro de los estamentos del Estado, hay un directorio que debe analizar lo riesgoso o no de una inversión, porque lo que estamos poniendo en riesgo son los dineros de los afiliados. Y mire lo que está pasando con ISPOL en este momento, $500 millones que no sabemos definitivamente qué es lo que está pasando. Y esperemos que en esta semana la comisión va a terminar de recibir todavía a ciertos invitados para poder nosotros elaborar un informe y buscar las responsabilidades de los funcionarios públicos que tienen que estar justamente pendientes de esta situación. Pero también queremos saber dónde están los dineros, en este caso de la Seguridad Social de la Policía, que ha confiado en sus autoridades
y que definitivamente está todavía en el limbo. No conocemos qué ha pasado definitivamente con esto. Hay un proceso judicial que a veces entorpece el trabajo de la Asamblea Nacional porque cuando está en indagación previa no podemos tener acceso a cierta documentación. Es un tema que se está discutiendo en la Asamblea para poder, no sé si levantar ese sigilio para poder nosotros terminar nuestras investigaciones en el ámbito político que busca justamente buscar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y enviar la información recabada por la comisión hacia la Contraloría y a la Fiscalía para que continúen con sus investigaciones y realmente sepamos qué es lo que está pasando. Pero indudablemente, como dice el economista, tenemos que hacernos una mea culpa porque aquí ha habido falta de control absoluta. Y por parte de la Asamblea también, recuerde que la Asamblea Nacional tiene como principal función justamente el control político de los otros poderes del Estado para evitar este tipo de cosas, pero claro, y tenemos incluso asambleísta que en el marco de la ley todos estos organismos deben presentar informes a la Asamblea Nacional, pues, informes de gestión para conocer qué es lo que están haciendo. Economista Burneo, retorno al tema que quedó pendiente. ¿Cuál fue el argumento en esta comunicación que recibe el BIES por parte de la Superintendencia de Bancos para cambiar la línea, para cambiar la posición? Primero les manifestaron y les dispusieron que levanten las medidas cautelares. Ahora les dicen, sigan nomás. Estimada Carmen, en realidad la línea es muy corta. En realidad dice... ¿Muy clara o corta? A ver, lo que yo hice es contestar con las razones por las cuales nosotros actuamos así, ¿verdad? Y por qué pusimos medidas cautelares al principal accionista de Delcorp y al presidente ejecutivo de las dos empresas. Y por eso le explicamos a la superintendencia que actuamos de esa manera. Nos enviaron el mismo director de liquidaciones, nos envió una comunicación diciendo que entendía el argumento del BIES y que dejaba insubsistente la orden anterior de levantar las medidas cautelares. Yo, ventajosamente, fue la comparecencia a la Asamblea fue el día viernes, yo recibí el miércoles anterior esta carta, la contesté el jueves, el viernes estuve en la comparecencia, el domingo me contestó el director de liquidaciones y yo no había tenido tiempo de levantar la medida cautelar. Si yo levantaba la medida cautelar, hubiera tenido serios problemas porque dejaba mi prelación. Mire, yo no me he metido públicamente a mencionar si esto es una estafa, si fue una mala jugada del destino. A mí al final del día ni me importa eso. Yo lo que tenía que hacer es tomar medidas legales, medidas de actos urgentes en la Fiscalía para que investigue y hacer medidas cautelares para poder defender los activos. Entonces yo logré con eso tener prelación 1 en las medidas cautelares. Después la Contraloría actuó con una denuncia o una demanda ya coactiva a favor del ISPOL, ¿verdad? Pero tienen prelación 2. Entonces, si yo hubiera levantado las medidas cautelares, hubiera perdido esa prelación y me hubiera quedado en segunda instancia. Yo no quiero decir que el ISPOL sea menos importante o más importante que el BIES, pero aquí un poco la cosa es que uno tiene que actuar en medida de lo que uno corresponde. Y solo quería aprovechar un minuto, y discúlpenme el tiempo, sé que es muy complicado en la radio, pero mire, asambleísta Flores, con todo el respeto y el cariño, y realmente se lo digo en serio, me parece que la ley humanitaria no fue nada clara, porque la ley humanitaria en el texto dice que quedan suspendidas por 180 días adicionales una vez terminada la emergencia, toda medida cautelar, toda medida coactiva. Entonces, si no se hace una especificidad diciendo que es para las acciones anteriores, no funcionaba la ley o no estaba vinculada esas acciones anteriores a la ley,
nosotros hubiéramos continuado con nuestros procesos coactivos. El tema es que mi equipo legal, y hemos hecho consultas en todo lado, nos dicen no, la ley humanitaria no te lo permite. Pero ahora que usted me aclara el tema, y se lo dije el día viernes y le agradecí el día viernes, que esa claridad desde la Asamblea para nosotros es fundamental, porque yo tenía el recelo de tener que estar haciendo precoactivas hasta que llegue la liberación de la coactiva para los deudores históricos, que en realidad yo no tengo esos números de 500 millones, pero tengo alrededor de 380, 400 millones identificados de gente que debe más de un año. Y esa gente está lucrando y afectando a la seguridad social, a todos los afiliados y jubilados. Y mi primer criterio fue, señores, les mando un mensaje a todos los deudores históricos, y les he llegado a llamar deudores históricos, pues no sé cómo más llamarlos, porque la obligación del BIES, y le digo como gerente, la obligación del BIES es entrar en coactiva, porque yo tengo obligación legal de hacer coactiva y retirar y recuperar los activos de los afiliados y jubilados. Cosa muy diferente es lo que usted menciona, ley humanitaria para la gente que mermó sus ingresos, que tuvo problemas, que entraron a ser cesantes, que perdieron su trabajo. Para ellos, el directorio decidió un diferimiento de los meses de marzo, abril, mayo y junio de la pandemia al último o al final de la tabla de amortización. Se tienen mecanismos y estamos trabajando con cada afiliado para el tema de diferimientos, para el tema de renegociaciones, de refinanciación, de innovaciones, para tratar de apoyar que el afiliado mantenga su casa. El peor escenario, amigos, es si nosotros de alguna manera nos quedamos con Inmobiliaria 2.0 en el BIES, lleno de casas, una gran cantidad de afiliados afectados, y volvemos a replicar lo que pasó en el 2008 al 2010 en Estados Unidos con el subprime. Me queda tiempo muy corto para una ronda muy específica, por favor. Asambleísta Flores, ¿reconoce usted esta última parte en el sentido de que la ley humanitaria tal vez no es lo suficientemente clara a propósito de la disposición de estos 180 días de suspensión de medidas coactivas? ¿Cree que eso pudo haber generado justamente algunos inconvenientes? Sí, lo que hay que indicar es que definitivamente cualquier normativa legal no es retroactiva. Es decir, no podía aplicarse esta normativa a los procesos anteriores al 16 de marzo cuando se tomó la medida o el decreto ejecutivo. Eso era evidente. Lo que pasa es que las autoridades a veces están buscándole la vuelta a las cosas para interpretar, cosa que no las están facultados. Fíjese lo que vamos a hacer, mi estimado Carmen, Andrés y el economista Borneo. El día jueves voy a presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que el Pleno haga una aclaración al respecto, porque parece que es necesario. A mí me parece tan inhumano, fíjese usted, que hay afiliados que vienen peleando, vienen exigiendo sus derechos ante el Consejo, ante el IES, y había la alternativa de la coactiva para que ellos puedan tener derecho a poder acceder al crédito hipotecario, poder acceder al crédito quirografario, porque cuando la parte patronal se atrasan los pagos, inmediatamente quien sale afectado es el afiliado. El afiliado no tiene derecho a acceder a sus derechos. Es increíble ese tema. Y hoy en día, con esto, lo que simplemente acabamos de hacer es sepultar cualquier aspiración de los afiliados a que los patrones se pongan al día para ellos poder acceder en este momento que más lo necesitan a los derechos contemplados en la ley. Pero yo voy a solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que se pronuncie para que se haga una aclaración, que no es necesaria definitivamente una aclaración de interpretar la ley humanitaria, pero ante estos abusos lo vamos a hacer de manera inmediata el día jueves, y todos los funcionarios públicos tengan claro para qué se hizo la ley de apoyo humanitario, que estaba dirigida a los afiliados que tengan una actividad económica, unas microempresas, pequeñas empresas, que ante la situación indudablemente iban a caer en mora. Eso era lo evidente. Pero tratar de cubrir, o no sé cómo llamarlo, a quienes históricamente han venido siendo morosos dentro del Seguro Social es imperdonable. Okay. Ahora bien, concluimos con usted, economista Borneo. ¿Cómo o qué estrategias se están implementando para proteger al afiliado, finalmente, que no tiene por qué sufrir de alguna manera más los problemas económicos de los que estamos hablando?
Sí, Andrés, justamente eso le mencionaba. Fuera de haber hecho el diferimiento de las cuotas para que no tengamos intereses de mora, hemos estado y tenemos que hacerlo caso a caso, lamentablemente, porque cada uno es un caso diferente. Estamos haciendo diferimientos, ampliaciones de plazo, estamos haciendo innovaciones para tratar de bajar las cuotas mensuales y que el afiliado pueda preservar su casa. Fuera de eso, lamentablemente, la ley del Seguro Social y la ley del BIES me obliga a entrar a Coactiva en un momento determinado. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los afiliados y jubilados que han entrado en problemas de morosidad por merma de ingresos o por simplemente quedarse cesantes. Okay. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos pendientes del tema. Gracias, asambleísta Fernando Flores, y muchas gracias al economista Diego Burneo por haber estado. Gracias a ustedes, Carmen. Gracias. Y permítame solamente despedirme con esto. Próximamente va a estar en la comisión la economista Ruda Regui, que nos va a tener que explicar esas decisiones tomadas de la Intendencia de Bancos, y hoy en menos con esa discrecionalidad de ciertas coactivas sí procesar y otras coactivas no procesar. Es increíble lo que está pasando en el país. Gracias por la oportunidad. Estaremos pendientes también de ese. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Asambleísta, hasta luego. Un placer. Gracias, a placer. 8:15. Retornamos a Estudios Centrales. Esto es Notiuno.